En este módulo vamos a ver cómo mejorar el aspecto visual de nuestro curso. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el que vamos a reproducir a lo largo del módulo. Como podemos observar, aquí los temas o secciones no aparecen con sus contenidos, simplemente aparece el título de ese tema. Para acceder a cada uno de los temas podríamos pinchar en el título, por ejemplo, Unidad Didáctica 1. Además, debajo hemos puesto una imagen que identifica a ese tema, en este caso aritmética. Lo que hemos hecho para acceder a cada uno de los temas de forma más cómoda es poner arriba un menú navegable con imágenes. De forma que si pinchamos en Foro de Dudas, iremos al tema Foro de Dudas y veremos, en este caso, los dos foros que tenemos creados, uno para cada una de las unidades. Si pinchamos en Unidad Aritmética, iremos a la Unidad Didáctica 1 y veremos los contenidos y las actividades de esa unidad didáctica. Y si pinchamos en Trigonometría, iremos a la Unidad Didáctica 2 y veremos los contenidos y actividades de esa unidad didáctica. Además, lo que hemos hecho es activar el rastreo de finalización de las actividades, de forma que los alumnos pueden ver visualmente si han sido calificadas sus actividades y si están superadas o no. En este ejemplo, en el 2.1, ejercicio sobre trigonometría, a la derecha aparece un aspa verde. Eso significa que ha sido calificada y que está aprobada. En exposición oral en clases aparece un aspa roja, que significa que ha sido calificada pero está suspensa. Si no ha sido calificada la actividad, vamos a ir a la unidad didáctica 1. En este ejemplo, las tareas de esta unidad no han sido calificadas o bien el alumno no las ha entregado. Por tanto, el recuadro que aparece a la derecha está vacío. Además, vamos a ver cómo añadir a la derecha de todo imágenes enlazadas, como es este caso. Vamos a pinchar, por ejemplo, en Wikipedia y vemos que nos lleva a la Wikipedia.